Dios, vamos a continuar viendo los fundamentos de la vida cristiana y estamos precisamente en los dones y vamos a ver en esta mañana qué nos toca y vamos a avanzar y veníamos hablando acerca de ya de ellos y quiero en esta hora, por la fe, que avancemos. Vamos a avanzar, Dios primero, en esta hora y vamos a hablar acerca de los dones de poder. Hemos hablado, vamos a ver, aquí estamos. Vamos a ver, primeramente Dios, vamos a compartirlo contigo y vamos a ver, hoy nos va a tocar precisamente entrar a lo que serían los dones de poder. Habíamos visto ya los dones de revelación, los dones ahora nos toca, ¿verdad? Bueno, habíamos visto la semana pasada los dones de inspiración, hoy vamos a entrar a los dones de poder. Y precisamente en Hebreos 11:1 dice, fe, dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A diferencia de la fe, como un fruto, el don de fe es una unción que viene al creyente en un determinado momento y que le da la convicción de algo que va a suceder. ¿Sí? Voy a repetirlo. A diferencia de la fe como un fruto, el don de fe es una unción. Ojo, es una unción. El don de fe es una unción que viene al creyente en determinado momento y que le da la convicción, ojo, le da la convicción de algo que va a suceder. ¿Sí? Ejemplo, Lucas 7:7. El centurión cree de una manera sobrenatural en el poder de Jesús. En Mateo 9:20, una mujer enferma de flujo tuvo un don de fe y fue sanada solo con tocar el manto del Señor. En Marcos 7:26, la mujer sirofenicia que a través de un don de fe, ¿sí?, Jesús le hizo misericordia. Veamos. Sabemos que la fe es un fundamento. De hecho, la fe es un fundamento. Y la fe nosotros vamos a dividirla. Una es la fe como una convicción, según Hebreos, y otra es la fe que opera a través de los dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando yo veo, y yo quiero dejarte, vamos a ver si te puedo compartir esto para que tengas ahí y tú lo puedas tener más claro. Vamos a ver. Esto tiene que quedarte claro, así. 1:1. La fe. Hebreos 11:1, ¿sí? 1. La fe salvadora. Efesios 2:8. La fe como fruto, según Gálatas 5:22. Y el don de fe,
¿sí? El tercero, ojo, 1 Corintios 12:9, el don de fe, ¿sí? ¿Ok? La fe, entonces, tú tienes que estar consciente que la fe la vas a dividir en 3 áreas. La fe salvadora, la fe como fruto, según Gálatas 5:22, y el don, ¿sí? Que es 1 Corintios 12:9. Esto es muy importante, tener la división nosotros y no confundir una cosa con otra. Saber que la fe es, una cosa es el don, otra cosa es la fe. Era como exactamente estábamos hablando la semana pasada, si te recuerdas, del don de lenguas. Una cosa era el don de lenguas como don, que a través de los dones del Espíritu Santo, en un momento la persona levanta su nivel y comienza a hablar en lenguas un mensaje. Ese es el don de lenguas, que da mensajes a través, pero todos tenemos lenguas. Entonces ella se sobresale un poquito. Cuando hablo de la fe, yo tengo que saber que la fe la puedo dividir en 3 grupos y yo estar consciente de que hay una fe salvadora, ¿sí? La fe salvadora. Y que hay una fe como fruto del Espíritu. Y que hay una fe como un don del Espíritu Santo. Y eso está aquí. Entonces podríamos decir que igual que yo tengo la fe, yo que tengo fe, pero cuando es un don, se levanta una unción en la persona y la persona tiene la convicción a través del don de fe de que algo va a acontecer. Como por ejemplo, el caso del centurión. El centurión llega con el Señor y le dice al Señor: Señor, yo no soy digno de que llegues a mi casa, pero di la palabra, fíjate, di la palabra y mi siervo sanará. La mujer que tenía flujo de sangre, dice que tenía 12 años de padecer esta enfermedad, pero ella, fíjate que toma fuerzas y dice que ella decía: si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Y esa mujer se arrastró porque tenía 12 años. Ella, por eso es importante. Cuando yo veo que dice que ella dijo: si tan solo tocar el borde del manto, fíjate qué importante, si el manto, ¿sí? Ella está consciente de la necesidad, y vamos a verlo, Mateo 9 creo que es. Mateo 9 dice, Mateo 9, ¿cuánto era? Mateo 9, donde dice que la mujer dice: si tan solo tocar el borde, ¿sí? Déjame ver si lo encuentro ahí. Ajá. Vamos a compartirlo para que tú lo puedas ver y poder juntamente verlo. Ve, dice: y aquí una mujer enferma, ¿sí?, de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ojo, el borde de su manto, ¿sí? No le tocó la cabeza, no le tocó el hombro, le tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí:
si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: hija, ten ánimo, tu fe, ve qué importante, tu fe te ha salvado. Ve qué importante. Esta mujer no le toca la cabeza, no le toca el hombro, no le toca el pecho, no le toca la cintura, sino que le toca el borde. Y recuerda que el manto, el borde del manto, casi iba en el suelo. ¿Por qué? Porque la mujer, para tocar el borde del manto del Señor, era una mujer que no llegó caminando. Ojo, no llegó caminando. Esta mujer llegó arrastrándose. No sé cuántas personas pudieron haberle majado la cabeza, los pies, pero a ella no le importó. Dice que comenzó a caminar y miraba y decía: si tan solo tocar el borde de su manto. Y dice que en el momento en el que ella toca el borde del manto, dice que el Señor, dice que sintió que salió virtud de él. Y cuando ella es sana, dice que alguien me tocó. ¿Sí? Y los discípulos le dicen: pero ¿cómo dice que alguien me tocó si mira cómo está de gente? Ahora, esto es importante. La fe como don va a venir en un momento determinado para hacer cosas que humanamente no son posibles. ¿Por qué? Porque la fe es una unción que recibe la persona en un momento determinado para hacer algo que humanamente no es posible en ese momento, pero que a través del don, ve qué importante. Cuando yo veo la fe, tú sabes que la fe precisamente es oír la voz de Dios. Cuando yo veo que Noé no dijo: voy a hacerme un arca para agradar a Dios, por fe la voy a hacer. No, ve qué importante. Dios viene a Noé y le dice: Noé, voy a hacer un arca, voy a destruir el mundo, hazte un arca. Noé oye la voz del Señor y Noé lo que hace es obedecer, ¿sí? Obedecer, ¿sí? La fe es obedecer a Dios. Ok, esa es la fe a través de la cual Dios le habla a una persona, ¿sí? Ahora, Noé hace el arca entonces. ¿Por qué? La hace porque él le oye a Dios. No es de que él dice: voy por fe a hacer eso. No era un intento de él, sino que sencillamente él oye la voz de Dios. Tú tienes que saber que hay una fe que viene, dice, la fe viene por el oír, ¿sí? Y por el oír de la palabra del Señor. Sencillo. La fe viene por el oír. Entonces, cuando tú oyes a Dios, tú obedeces a Dios. Podríamos decir que la fe es sinónimo de obediencia. Voy a repetirlo. La fe es sinónimo. Sinónimo es: este es un dedo, este es otro, son sinónimos, son iguales, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que la fe, ¿sí?, es un sinónimo igual a la obediencia, porque yo puedo oír la voz de Dios, pero no es tan importante oír la voz de Dios, es más importante obedecer al Señor. De nada sirve que yo oiga. ¿Qué hubiera pasado si viene Noé y Noé, en lugar de oír la voz de Dios, le dice al Señor que se haga un arca? ¿Y qué tal si él no se hace el arca? O sea, él actúa, oye, y lo que hace inmediatamente es
ejecutar lo que Dios le dijo. Ojo, entonces, podríamos decir que fe en general es oír la voz de Dios y obedecer. Entonces, obedecer y fe es lo mismo. ¿Por qué? Porque si tú no obedeces, ¿sí?, no le vas a agradar a Dios, que fue precisamente lo que hizo Saúl. Saúl oye la voz de Dios, pero no directamente, sino que oye la voz de Dios a través del profeta Samuel. El Señor le habla a Samuel, ojo, el Señor le habla a Samuel, Samuel le transmite el mandato, se lo transmite a Saúl. Ojo, ojo. Por eso dice la palabra, Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. Dios te puede hablar directamente a ti, pero Dios puede usar medios para hablarte. Como por ejemplo, en el caso de Saúl, no estaba preparado. Dios usa un medio para hablarle. Ahora, ¿qué es lo que hizo Saúl? Saúl, entonces, oye a Samuel. Él sabe que Samuel es un siervo de Dios. Voy a repetir. Saúl sabe que Samuel es un siervo de Dios, es un profeta de Dios. Entonces, a través de este profeta de Dios, Dios lo pone como rey. Y ahora, a través de ese mismo profeta que Dios usó para que él fuera rey, ahora Dios le habla a él. Y ahora él lo único que tiene que hacer es lo que está diciéndole el profeta, porque el profeta le dijo que iba a ser rey y llegó a ser rey. Ahora viene la primera instrucción: ve y mata allá al enemigo, no dejes nada. Entonces esa es la voz de Dios por medio de Samuel. Se va Saúl a la batalla y en lugar de matar al rey, le perdona la vida. En lugar de sacrificar lo que tenía que sacrificar, se lo deja. Dejaron lo mejor del ganado. Cuando eso sucede, ve que importante, el Señor le habla a Samuel y le dice a Samuel, le dice, fíjate que me duele en mi corazón haber puesto a Saúl, yo ya lo deseché. Ve y le dices, ya lo deseché. Fíjate, porque oyó la voz de Dios por medio del profeta, pero no obedeció. De nada sirve, y eso por favor que quede claro. La fe, dentro de su parámetro, es oír la voz de Dios, pero también es obedecer la voz de Dios. Entonces llega Samuel con Saúl y Saúl le dice, he hecho lo que Dios me dijo que hiciera. Ajá, le dice, sí, hice lo que Dios me dijo que hiciera. Ajá, ¿y qué es ese sonido de buey? Ah, dice, el pueblo perdonó. Ajá, ¿y quién es ese prisionero? Ah, bueno, es que también es el rey. En lugar de matarlo, lo vamos a poner preso. O sea, las órdenes de Dios, cuando nosotros vemos que la fe también es obediencia. Por alguna razón pusieron fe, pero fíjate que dice la palabra, en algunas Biblias dice Abraham el obediente, porque oír la voz de Dios y no hacer lo que Dios dice que hagamos, estamos fritos, ¿verdad? Entonces desecharon a Saúl. ¿Por qué? Porque no obedeció. Y le dice Samuel, le dice, para Dios es mejor la obediencia que 1000 sacrificios. Fíjate qué importante. ¿Por qué? Porque él pensó que le voy a hacer sacrificio, le voy a sacrificar todo esto. Y el Señor le dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. Entonces, la fe es la obediencia, ¿sí? Ahora,
cómo actúa entonces el don de fe. El don de fe es diferente, ¿sí? No actúa cuando Dios habla, sino que es una unción especial que viene a la vida de una persona y le da la certeza a aquella persona de que lo que ella en ese momento está recibiendo, que lo que va a ser cierto. Entonces, viene la mujer, tiene 12 años de estar con flujo, y lo primero que ella, viene el don de fe en ella, la saca de la cama, porque estaba en la cama. Es más, si tú lees los contextos, dice que esta mujer era una mujer que había gastado todo su dinero en médicos. Y dice que esta mujer posiblemente cuando comenzó con su flujo tenía mucho dinero, pero conforme ella se fue yendo a visitar a los hospitales privados, a saber dónde iba, pero el dinero se le fue acabando. Llegó un momento donde se le acaba el dinero, ¿sí? Es más, dice que los médicos, dice que la hacían sufrir. Si tú ves los contextos de esto, en los otros evangelios, en uno de los evangelios dice que ella sufría en manos de los médicos. Los procesos realmente eran muy duros, la trataban mal, la hacían lamentablemente de médicos, ¿verdad? Como hay pastores de pastores, hay pastores que son amorosos, que tienen una vocación, pero hay, dijo el Señor, hay quienes en lugar de ser pastores descuidan las ovejas, no les dan lo que tienen que darles, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con los médicos. Entonces dice, hay buenos médicos, de hecho mi hija es doctora, y yo sé que hay malos médicos, y así como hay buenos pastores, hay malos pastores, y hay de todo mal. Hay buenas secretarias, malas secretarias, de todas las ramas hay buenas. Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante es que dice que ella sufría cada vez que iba. Entonces esa mujer posiblemente se quedó sin nada. Y un día, esta mujer oyó hablar de Jesús. Y esta mujer tomó fuerzas de donde no las tenía y dijo, si tan solo tocare el borde del manto del Señor, seré sana. ¿Por qué razón? No dijo, si tan solo le toco la mano, si tan solo le toco el hombro, que era lo normal, el hombro, o si le pongo, aunque sea en la espalda ahí, digamos que no la cabeza, digamos que lo correcto, lo que yo hubiera hecho, era, digo, con solo que le ponga la manita así al Señor en algo, aquí en la espaldita o por aquí, y la toque, yo voy a hacer. Pero ella dice, si tan solo toco el borde eran vestiduras, recuérdate que era el borde del manto que llegaba al piso, casi no lo arrastraban, ¿verdad? Pero casi así. Y ella está diciendo, si tan solo tocare, ¿por qué? Porque ella se fue, no te digo rodillas, ¿verdad? Pero te garantizo que se fue arrastrando, apenas con las fuerzas que tenía, y en medio de aquella multitud, ella dice, si tan solo tocar el borde. Entonces, quiero que veas ese acto de fe, la saca de la cama, hace que ella, viendo aquella gran multitud, porque en los evangelios contextual dice que había una gran multitud que apretujaban al Señor. Si apretujaban al Señor, ¿cómo esta mujer llega en medio de aquella multitud de gente, arrastrándose, tocando el borde del manto del Señor? Pero como fue un don de fe, ella fue sana. Lo mismo pasa con la mujer sirofenicia. ¿Qué pasó con la mujer sirofenicia? Dice que esta mujer llega, fíjate qué importante, esta mujer llega con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y dice que esta mujer lo que hace es que esta mujer viene y le dice al Señor, Señor, mi hija está endemoniada. Eso está más terrible. Primero, era una mujer, no era judía. La primera mujer del flujo de sangre era judía, pero la segunda, que era la sirofenicia, ella era una sirofenicia. Cuando esta mujer tiene, por medio de un don, llega donde el Señor,
Y el Señor le dice al Señor, Señor, te pido que sanes a mi hija, que la liberes de este demonio. Y el Señor le dice, no, fíjate, no. Es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Ojo, ojo. El pueblo de Israel llamaba a los gentiles perrillos. Ojo, perrillos. Entonces él está diciendo, no es bueno dar el pan. O sea, el Señor vino por Israel, pero ahora una mujer gentil viene ante el Señor y le está pidiendo que le haga un milagro. ¿Y qué hace el Señor? El Señor lo que le hace, le dice, no, no. Y le dice, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Yo no sé qué hubieras hecho tú. Yo tal vez humanamente me pongo colorado, doy la media vuelta y me quedo calladito. Pero esta mujer dice que cuando el Señor le dice, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos, ¿qué crees que hace? Esta mujer le dice, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas. Aleluya, gloria a Dios. Comen las migajas de sus amos. Entonces, lo que le está diciendo el Señor, aunque sea migaja, dice el Señor, se asombró el Señor y le dice, conforme a tu fe te sea hecho. Ojo, ojo. Hay una luz en esta hora. Voy a ver el pasaje. Hay una luz que estoy viendo. Y la luz que estoy viendo es que esta luz, Marcos 7:26. Vamos a ir a Marcos 7:26 para ver esto. Vamos contigo, que esta es la bendición de tener esta preciosa cosa. Vamos a ir, Marcos 7:26, dice MR 7:26. Vamos a ver si es ahí. Marcos, ¿dónde quiere ir? Marcos 7:26, para que tú puedas tener. Ok, ahí está. Ok, ahí le tenemos. Dice, vamos a verlo un poquitito más. Sí, podemos a ver si puedo subir. Okay. Vamos a ver para que tengamos todo el panorama. Levantándose de ahí, Marcos 7:24, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino, se postró a sus pies. Otra vez, mira qué lindo. Igual que la mujer de flujo de sangre, se postró a sus pies. La mujer era griega, ¿sí? Eso hace énfasis, era griega y sirofenicia, ¿sí? De nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella, en lugar de doy la media vuelta y me voy, no, ella dice, respondió ella y le dijo, sí, Señor. Mira qué lindo va. Sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces, él le dijo, por esta palabra, oye, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Sí?
Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. ¿Sí? Ojo, el Señor le da una negativa rotunda. No. No. Ya ella estaba postrada a los pies del Señor. Pero no estaba parada, estaba postrada. Y qué importante que le dice, sí, sí, Señor. Qué lindo. Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas. Mira qué fe esa mujer. Está diciéndole no. Y esta mujer le dice, pero Señor, sí Señor, tiene razón. Tiene razón, sí Señor. Pero aún los hijos, fíjate cómo le entró, pero aún los hijos, tuvo la fe en ese momento, pero aún los hijos. Y el Señor le dice, por esta palabra, ve, tu hija ha sido liberada. Ojo, el don de fe, entonces, es la unción, ¿sí?, que viene a tu vida, que viene a mi vida, en un momento determinado, y tienes la convicción en ese momento que lo que pareciera que es imposible, bajo esa unción tú tienes la fuerza y crees que eso se va a hacer ya. Como en el caso, precisamente, también, no solamente esta mujer que a pesar de que le dicen, a pesar de que, perdona, yo humanamente, como digo, yo doy la media vuelta y digo yo, bueno, no quiere. Pero esta mujer no se conformó, sino que aún dice, sí, Señor. ¿Te acuerdas de Marta y de María? Las dos le dicen al Señor, si hubieras estado aquí, solo que una se lo hace así, parada, Señor, si hubieras estado aquí. La otra dice que cuando ve al Señor se arrodilla y le dice, Señor, si hubieras estado aquí. ¿De qué importante? Las dos dijeron lo mismo, solo que en diferentes posiciones. Lo mismo pasa. Y el Señor le dice, ¿no te he dicho? ¿No te he dicho? Ahora, ¿qué es lo importante? El don de fe. Entonces, es la unción instantánea que va a venir a tu vida en un momento determinado y va a actuar sobrenaturalmente, dándote esa certeza. No vas a oír la voz de Dios, ¿sí? La fe es oír, la fe viene por oír la palabra del Señor, pero esa es una unción que te da como don el Espíritu Santo. Ojo, el Espíritu Santo. Acuérdate que los dones son del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo y te inyecta en ese momento esa unción especial y tú sientes por la fe que eso lo vas a lograr, que ese trabajo te lo van a dar, que eso que parece imposible lo vas a recibir y recibes en un momento ese don de fe y dices, esto va a ser mío, yo tengo la fe de que Dios me va a dar. Ojo, allí estás actuando bajo un don de fe, porque es esa unción, esa seguridad que viene a tu vida y que en un momento dices, esto va a ser así. Esta mujer dijo, si tan solo toco el borde del manto, seré sana. Y fue. Y el otro le dijo, Señor, si dice la palabra, Señor, solo di la palabra. Son unciones donde la fe viene por medio del Espíritu Santo. Ojo, estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Es Dios Padre o el Señor Jesús. Oye la voz de Dios. Abraham, Moisés, Noé oyó la voz de Dios. Hazte un arca, hicieron el arca. Pero aquí es el Espíritu Santo el que te da una unción especial y te hace que tengas la fe
de que aquello que pareciera que es imposible, tú dices, por ejemplo, yo me recuerdo cuando el Señor en su misericordia me permitió la casa donde vivo, y era un momento difícil en mi vida, no podía humanamente, y de repente sentí que Dios me la va a dar, y se aquella fe, Dios me la va a dar, voy a ir al banco, voy a ir a dar vueltas, y comencé a dar vueltas, pareciera que era imposible, pero al final, gracias al Señor, se logró. Pero es esa fe la que quiero que en esta hora tengas conciencia, ¿sí? Que la fe es como don del Espíritu Santo, es una unción que viene del Espíritu Santo sobre tu vida y te da esa certeza para actuar y para conseguir aquello que el Señor te pone en ese momento. Amén. Amén. Ok. Estamos ahí. Vamos a avanzar al otro, si no termino, porque yo a veces me detengo bastante. Y vamos a avanzar, y estábamos avanzando. ¿Dónde estábamos avanzando? Estábamos avanzando al siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Fe es uno, ¿sí? El próximo que vamos a ver es la sanidad. Vamos a ver, déjame, te voy a poner. Vamos a ver. Aquí estamos. Ok. La sanidad. Ok. El segundo don de poder, ¿sí? Es la sanidad, ¿sí? Ok. Dice, es un beneficio del siglo venidero que es alcanzado a este siglo por medio de una unción. Otra vez, ve qué importante, una unción del Espíritu Santo. Recuerda que estamos viendo los dones del Espíritu Santo para dar salud física. Ejemplo, Mateo 15:30, Jesús sanando a muchos. 2, Hechos 3:6, el apóstol sana a un cojo que está a la puerta, ¿sí?, del templo. El apóstol Pablo sana al padre de Publio. ¿Ok? Esto es importante. Sanidad como un don, ¿sí? Ojo. Siempre dentro del contexto bíblico. Tienes que saber, por ejemplo, que estamos hablando del don del Espíritu Santo. Voy a ver. Yo voy a visitar a un enfermo, ¿sí? Digamos que voy a visitar a un enfermo. En el momento en el que yo voy a visitar a un enfermo, yo llevo primero la palabra en mi corazón, y la palabra en mi corazón dice, primero, dice, impondrán las manos sobre los enfermos. Marcos 16, ¿te recuerdas? Marcos 16 dice, estas señales seguirán a los que creyeren, en mi nombre impondrán las manos y los enfermos sanarán. Okay. Entonces yo como pastor sé que primero tengo para orar por un enfermo la palabra del Señor, ¿sí?, que dice que impondrán las manos. Y eso no dice impondrán las manos los pastores, ojo, no dice los pastores, ¿sí? Mejor lo vamos a ver para que te veas, ¿sí? Yo creo que lo sabes, pero mejor lo vemos en la Biblia para que te quede. Marcos 16. Perdón, primero te voy a poner para que veas que no vamos a ir a la Biblia, sino yo me voy y tú te quedas aquí. Vamos a irnos a la Biblia. ¿Dónde está la Biblia? Aquí la comparto. ¡Tarán! Okay. Entonces, dije Marcos 16, 16. Vamos a irnos para ahí. Ahí nos fue. Marcos 16. No quiere obedecer.
está. Marcos 16. Ahí está. Bueno. Ok, y se fue al principio, pero no importa. Voy a bajar aquí despacito. Lo que quiero que veamos. 16. Disculpa que vaya rápido, porque quiero llegar abajo. 16. Ok. 15. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 17. ¿Sí? Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Sí? ¿Tú crees? Ahí no dice, y a los pastores, y estas señales seguirán a los apóstoles, estas señales seguirán a los evangelistas. No, estas señales seguirán a los que creen, todos. En mi nombre echarán fuera demonios. 2. Primero, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Y 3, dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y esto último, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Sí? Ok. Esto es el general. Tú tienes la palabra y dices, la palabra dice que yo, por la fe, no importa que no sea pastora, ni pastor, ni evangelista, no, creo. Por la fe pongo las manos y los enfermos sanarán. Eso es la fe en la palabra. 1. Después, yo sé que dice la palabra que la oración del justo puede mucho. ¿Sí? Entonces, lo que hago es, agarro la palabra, pero también dice que Elías era un hombre semejante. Entonces le digo, Señor, por favor, yo te pido que tú, Señor, vengas y que por favor, Señor, tú pongas, Señor, y sanes a esta persona. O sea, le oro, Señor, por favor, te suplico que extiendas tu mano. ¿Sí? Ojo, pero como yo tengo estas dos alternativas, tengo la palabra, tengo la oración, ¿sí? Son dos. Pero resulta que cuando es el don de fe, oye, cuando es el don de fe, entonces yo estoy orando y de repente viene el Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo se opera en ese momento el don de sanidad, y la persona inmediatamente, por medio del don del Espíritu Santo, queda sana. ¿Cuál es el problema? Que muchas personas no esperan. Yo he visto personas que van y le dicen a una persona, usted es sana, y al ratito después se muere. ¿Por qué? Porque a veces una cosa es lo que yo quiero. Yo tengo que estar a la altura del Espíritu Santo siempre. Por eso yo debo estar lleno del Espíritu Santo siempre, para que en el momento en el que el Espíritu Santo necesite algo, yo esté preparado. Pero perdona, si yo ando en la carne todo el tiempo, lógicamente el Espíritu Santo no me habla. Por eso dijo el Señor cuando estaba ¿te recuerdas cuando estábamos en el Señor en el monte Getsemaní? Dice, orad sin cesar, sin cesar. Es una línea, es una sucesión de puntos completamente. Orad sin cesar, para que no caiga. Entonces nosotros debemos estar orando siempre, en la calle, donde andemos, andamos en el Espíritu. Entonces en ese momento el Espíritu Santo va a venir a tu vida, te va a usar por medio del don de sanidad. Inmediatamente tú vas a sentir esa fuerza, esa unción dentro de ti, y tú dices en el nombre de sea sano ahora. ¿Por qué? Porque recibiste el don. Entonces, ojo, voy a repetir otra vez. Yo puedo por la palabra orar por una persona, diciéndole que, bueno, por la fe, dice la palabra, Señor, que yo voy a poner mis manos, yo lo creo por la fe. Pero también puedo a través de
de la oración, pedirle al Señor que Dios sane a una persona y adicionalmente, bajo la unción del Espíritu Santo, recibir en ese momento el don de sanidad, poner las manos y decirle, sea sano, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a dar el don. Amén. Entonces, esas tres divisiones. Y por último, para que el tiempo no se me vaya, porque si no se me va el tiempo, y quiero terminar en esta hora ya con los dones para seguir avanzando. El próximo don que quiero que veamos es, ¿cuál estábamos viendo? Estamos viendo este. Ahora quiero ver, ¿qué se me hizo? Ay, se me hizo. Perdón, ¿qué se me hizo? El otro don que quiero que veamos es el don. Ok, perfecto, ya lo tengo. Déjame, te lo muestro y nos vamos para acá, y de aquí para ¿dónde? Y de aquí para acá. Ya se me fue, de aquí para acá. Okay. El don de milagros. Este es el tercero. Primero, el don de fe. Segundo, el don de sanidades. Tercero, el don de milagros. Vamos a ver. ¿Qué es el don de milagros? Dice, es la intervención sobrenatural de Dios actuando en forma contraria a las leyes físicas y naturales. Ojo, es la intervención sobrenatural de Dios actuando en forma contraria a las leyes físicas y naturales que rigen a la creación. Ejemplo, Hechos 2:22 dice que pueden ser poderes, prodigios, señales, ¿sí? Ejemplo, Juan 2:9, Jesús convierte el agua en vino. Ojo, Jesús convierte el agua en vino. Es algo que rompe las leyes físicas. 2. Jesús camina sobre las aguas. Lógicamente, eso no es normal. No podemos caminar sobre las aguas porque nos hundimos. Y tercero, Jesús resucita a Lázaro. ¿Ok? Cuando hablamos de milagros, los milagros, y eso es importante diferenciar, la sanidad son cosas normales, enfermedades normales, pero hay cosas que van a romper las leyes físicas, ¿sí? Y los milagros, dijo el Señor lo siguiente, vosotros, no dijo los pastores, se refirió a vosotros, dijo, haréis cosas mayores. Oye, cosas mayores. ¿Sí? Creo con todo mi corazón que nosotros, antes de la venida del Señor, que está muy cerca, vamos a experimentar una unción del Espíritu Santo que se va a mover en magnitudes sobrenaturales, con milagros, rompiendo las reglas naturales, ¿sí? Reglas naturales. Por ejemplo, ¿qué es un milagro? Un milagro es que un órgano, por ejemplo, una persona que no tiene un brazo, ¿sí? Oras por ella y el brazo le va a crecer y le van a salir dedos y le va a salir todo. Sí. A mí me impacta mucho cuando dice que al Señor llegaban mancos. Y yo siempre digo, pero un manco es alguien que no tiene una mano. Y lo veo y digo, ¿será que cuando el Señor se venían los mancos, o sea, ellos salían con su mano? Personas que tal vez no tienen un ojo, salen con un ojo.
personas que tienen en un momento tal vez alguna situación especial. Yo, por ejemplo, me recuerdo, había un evangelista llamado Jorge Rashki, y yo me recuerdo la primera vez que oí hablar de él, estaba yo muy niño, y oí que este hombre de Dios lo usaba el Señor sobrenaturalmente, y le calzaba las personas que iban a sus enseñanzas, les calzaban las muelas que tenían caries y salían calzadas con oro. Eso es un milagro, ¿sí? Gente que por ejemplo, el cojo que estaba en el templo, dice que tenía toda su vida, nació cojo. Y de la noche a la mañana, el Señor le dice, levántate, y ¡fum! Es un milagro. Entonces, un milagro es algo que rompe las reglas físicas y naturales. Como cuando viene el Señor y Pedro, fíjate que Pedro viene y le dice, ve que el Señor viene caminando sobre las aguas y le dice, Señor, manda que yo vaya camino sobre las aguas. O sea, aún Pedro también caminó sobre las aguas. Lo que pasa es que le faltó la fe, pero caminó. Rompió una regla natural, porque tú no te puedes parar en el agua. Entonces, viene el tiempo donde vamos a ver cosas que ojo no vio, ni han subido al corazón del hombre. Oye, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. En los últimos tiempos va a haber una fluidez del don de milagros, haciendo cosas preciosas y maravillosas a través de ti. No a través de mí, también a través de mí, pero a través de ti el Señor te va a usar sobrenaturalmente para que Dios haga milagros. Recuerda que los milagros que el Señor hacía eran para su gloria, para su honra. Y el Espíritu Santo va a venir en una magnitud a tu vida tan fuerte. Vamos a entrar a una esfera especial del Espíritu Santo, donde vamos a andar. Yo te quisiera preguntar, cuando tú ves que Pedro dice que con solo la sombra de Pedro sanó, la gente no lo tocó, no hizo nada, era algo que rompió reglas. Vamos a romper reglas en el nombre de Jesús. Vamos a romper reglas físicas y naturales. Vamos a movernos en una dimensión súper sobrenatural. Se va a cumplir la palabra del Señor que dice, cosa que ojo no vio ni han subido al corazón del hombre, son las que el Señor tiene reservadas para los que le aman. Yo quiero que cierres tus ojos en esta preciosa hora y en el nombre poderoso de Jesús. Om Shatarambaramakatamaramasho. Irramaran sorekendo rimarambashenda. Señor, por favor, abre nuestros ojos, abre nuestros sentidos, abre nuestra mente, Señor. Abre, Señor, y danos fe, Señor, para creer a tu palabra, para creer a tus profetas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido que en esta hora, Señor, esta palabra, Señor, de cosa que ojo no vio, ni han subido al corazón del hombre, Señor, se manifieste, Señor, en nuestras vidas. Dile, Señor, yo creo, Señor, en milagros. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y dice tu palabra que la creación aúna espera, espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es tiempo de que nos movamos, que comencemos que despertemos y que dejemos que el poder de Dios se mueva a través de nosotros por la fe. Dile en esta hora, Espíritu Santo, por favor, en esta hora, muévete, Señor. Creo, Señor, que hay dones de revelación, dones de inspiración y dones de poder, Señor. Que estos 9 dones, Señor, se activen, Señor, en nosotros, se activen, Señor, en tu pueblo,
se activen, Señor, en tu iglesia. Dile, Señor, yo creo por la fe que tu palabra dice, Señor, que tiempos vienen, Señor, donde cosa que ojo no vio ni han subido al corazón del hombre. Yo lo creo, Señor. Esta palabra, Señor, es para mí. Yo, Señor, caminaré en lo sobrenatural. Yo caminaré, Señor, oh Shambara, Kirambara, Masuanda. En el nombre de Jesús, Señor, aumenta, Señor, la unción de tu Espíritu Santo, Señor, dentro de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, te lo rogamos. Bendito y santo Dios. Oh Shamara Mashita Barabashanda. Yo activaré, dice el Señor, mis dones en tu vida. Oh Hamara Sheta Mara Macamba. En el nombre poderoso del Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y esperamos la próxima semana, primeramente Dios, continuar con los fundamentos del cristiano.